Cuando enciendes tu corazón, encuentras tu latido, descubres tu ritmo, te conectas con la temperatura propia, con tus talentos, con tus dones, con tu magnificencia. Te enamoras de tu poder personal y cuando eso sucede transformas desde adentro hacia afuera. Eres una fuente de inspiración hacia el mundo y descubres que estamos todos interconectados. Yo soy Cintia Sack y te invito a escuchar estos episodios, este podcast. Enciende tu corazón, enamórate de tu poder personal. Bueno, ya estamos listas y comenzamos este episodio de Enciende tu corazón con una invitada bella, profunda, sabia en su materia, que estoy segura que los va a inspirar muchísimo. Los va a inspirar, los va a despertar, los va a poner pilas, porque una de sus características es que es muy hacedora, no solamente una gran pensadora, sino que lo pone en marcha. Vamos a hablar de todo eso, cómo realizar los sueños, cómo poner en manifestación las ideas. Vamos a hablar de cómo emprender los negocios, lo que uno quiere, desarrollar los talentos, pero no voy a introducirla yo, no la voy a presentar yo, porque me encanta que mis invitados se autopresenten, pero sí le doy la bienvenida a este episodio a la bella Vanessa Durán. Bienvenida. Hola Cintia, gracias. Qué placer poder compartir un rato de mi vida con vos y de mis aprendizajes, ¿no? Que eso es lo más importante para compartir con la gente, los aprendizajes que nos va dejando el correr de nuestras vidas. Qué maravilla. Este podcast tiene puntos dorados, que le llamo yo, que son como los highlights, ¿viste? Las cosas subrayadas. Y Sí. ya empezamos, ya tengo el primer punto dorado con Vanessa, que es compartir los aprendizajes. Porque para eso también hay que entrenar el músculo del compartir y el de la generosidad, ¿no? Sin duda, y creo que, de verdad creo que es uno de los grandes atributos de un líder, ¿no? O sea, el liderazgo está marcado por eso, por volcar en la gente el conocimiento que uno tiene. No es solo hacer que las cosas sucedan y que sucedan para vos y tu entorno, sino enseñar a otros, y eso marca a las personas, y para mí el compartir tiene que ver con eso, con multiplicarse. Yo siempre cuento que el gran éxito comercial mío tuvo que ver con la inteligencia de haberme multiplicado. Y uno solo se multiplica cuando enseña a otros a hacer lo que sabe hacer. Así que para mí ese fue como el gran éxito mío, lograr multiplicarme, que haya muchas Vanessas por muchos lados. Gran punto dorado, lograr multiplicarme. Y vamos a entrar en profundidad. Quiero que me cuentes de dónde venís, dónde naciste, cómo empezaste tus negocios, pero vamos a entrar en profundidad, que me parece que es un tema fundamental, especialmente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento, en el tiempo en que veo que muchísima gente por lo menos saca ideas a la luz, florece pequeños negocios. Eso de multiplicarse versus hasta dónde me guardo lo que sé, hasta dónde doy, hasta dónde dejo que me copien. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de todo. Pero primero quiero, porque hay tantos puntos dorados, ves, en un segundo con Vanessa Durán. Papel y lápiz, por favor. Encontramos para hablar horas nosotros, seguramente. Pero Sí, bueno, te voy a contar de dónde sí. vengo. Primero soy argentina, nacida en Córdoba, pero criada en el norte, en el Chaco, más precisamente en Resistencia, una ciudad donde las aspiraciones eran mucho menores que en una capital o que en una ciudad grande o en la segunda ciudad de Argentina como lo es Córdoba. Aspiraciones de estudiar. Yo vengo de una familia humilde, trabajadora, no vengo de herederos, fuimos una familia muy con lo justo, así que vengo de abajo, siempre lo digo, ¿no? Vengo bien de abajo porque creo que
que mis padres nos enseñaron a eso, ¿no? A trabajar y a luchar por nuestros sueños. Así que recalcar que es el Chaco también tiene sus atributos, ¿no? Porque creo que también nos marca el contexto en el que nos criamos. Y para mí, siempre salir del Chaco, salir de Resistencia fue un objetivo, porque siempre pensaba que era una ciudad con un pensamiento chato o de escasez, ¿no? Donde la gente se conforma y le alcanza y no sueña en grande. Eh, eh, Básicamente eso, ¿no? O sea, soñar en grande es todo un proceso y Sí. siempre soñé mucho en grande desde muy chica y creo que logré cosas que otros no podían lograr. Yo logré ser armadora de un equipo de vóley donde todas medían 1,75 m y yo con mi apenas 1,60 m estaba entrenando a la par, pero eso también significaba ponerle muchas, muchas, muchas horas más a los entrenamientos que las otras, porque las otras saltaban biológicamente mucho más que yo. Entonces, bueno, había que reemplazar lo que la biología no me lo dio, había que reemplazarlo con tenacidad y con mucho esfuerzo. Y esa fue mi crianza, ¿no? Siempre tratar de sobresalir a pesar de los contextos y las cosas que sucedían. Con lo cual hice muchos esfuerzos más que de costumbre. Y eso me llevó primero a arrancar mis emprendimientos o arrancar a trabajar desde muy chica. Teníamos una familia humilde, así que yo arranqué para salir, tenía que obviamente laburar para poder comprarme ropa. Mi papá y mi mamá, mi viejo era el que, viste, manejaba económicamente por ahí la casa, y Sí. mi viejo, él siempre decía, mis obligaciones son estudio, comida y casa y techo, y después el resto, rebúsquensela si quieren, o sea, el tema de ropa para salir, o el boliche, o sea, había que rebuscarse. Y Qué fue una. interesante, muy interesante todo, todo. Sí, Y sí, entonces, porque cómo empezaste a me formó. rebuscártela? Porque eso me formó mucho, ¿no? Desde muy jovencita, tenía 15 años y le pedí la autorización para trabajar. Yo era promotora de Quilmes, de Nor Suiza, de un montón de cosas. Había casting que había para ir de promotora, yo iba, y por supuesto que después con el papelito para la autorización para que me dejaran trabajar. Pero desde muy chica yo trabajé y con eso, nada, me pagaba mis caprichos, mi ropa para salir, mis salidas, y eso también me marcó un montón. Y cómo empecé con el negocio que de alguna manera puso mi nombre Sí. en la mente de muchas personas. Yo, mientras estaba, bueno, terminé el secundario, decidí estudiar ingeniería química. Y fíjate vos que decidí estudiar ingeniería química porque una de las cosas que quería era estudiar una carrera distinta, una carrera que no fuera lo común, una carrera que me llevara. De hecho, rendí 4 veces para entrar al Balseiro y las 4 veces salí mal. Siempre tuve como esas ganas de hacer algo diferente, ¿no? O sea, de las ingenierías, Una leonina de pura cepa, ¿eh? absolutamente, Total, qué absolutamente. cosa. Esa es una leonina total. Creo que ahí se frizó un momentito, pero mientras reconectamos con Vanessa, hay muchos puntos dorados en todo lo que Vanessa nos está contando. Ahí estás de Ahí vuelta. estoy de vuelta. Ok. Sí, Tenemos, porque, no, y tenemos estaba recopilando un microcortes, poquito. Estaba hay recopilando un microcortes poquito los... de Sí, internet, así que vamos a tener que sobrevivir con no ellos. importa, yo mientras, si se corta un poquito, no te preocupes, yo te esperamos porque estamos así como, contanos más, queremos saber más, es un gran aprendizaje escucharte y yo voy siempre haciendo un poquito de resumen con los puntos dorados. Y entonces, ¿cómo Buenísimo, empieza buenísimo. Vanessa Durán la marca?
Bueno, mientras yo estudiaba ingeniería química, decidí hacer una formación de martillero público para poder solventarme gastos y empezar a trabajar, porque en ese momento mi hermana bancaba la casa donde vivíamos, nosotros nos fuimos a vivir, yo tenía 17 años cuando me fui de casa, 17 años recién cumplidos, así que vivimos solas desde muy chiquita. Mm. Y bueno, empecé a trabajar como martillera pública y en eso que empiezo a trabajar como martillera pública para muchas instituciones de bancos, empiezo a conocer toda la administración pública, tanto en Corrientes trabajaba, ¿no? Pues yo tenía a mi novio en Corrientes, estaba viviendo en Corrientes, ya, tenía una hija recién nacida, y mi hija fue una de esas cosas, ¿no? Que te impulsan a salir y luchar por algo, por un futuro. Así que para mí fue un gran aliciente haber tenido una hija y empecé a trabajar como martillera y en el medio de todo eso vendía de todo, ¿no? Vendía era como un carrito ambulante, llevaba Qué ropa, genial. llevaba Tupperware, llevaba cosméticos, llevaba de todo Ya. a toda la administración pública y en ese recorrido de vender de todo me conecto con una persona que vendía joyas, que traía joyas de Brasil y era de Misiones. Y ahí empiezo a vender y la verdad es que las joyas desplazaron todo lo otro que tenían, primero porque era una cosa que las mujeres se apasionaban, se abalanzaban sobre el maletín que tenía. Y una de Qué las cosas que bien. me pasaba con las mujeres, con esto, que fue lo que más me conectó con las joyas, es ver cómo ese premio, ese regalo, ese autorregalo, esa cosa de regalarse a uno misma, me convertía a mí en esa persona que llevaba alegría, que llevaba, viste, esa luz del día y vos las veías que se ponían su anillo y brillaban y la verdad que me conectó con eso, ¿no? Con el autorregalo, con el mimo a uno mismo, cómo las mujeres con el adorno nos terminamos sintiendo muy bien. Es como esa cosa, es el bálsamo para regalarnos, digo yo. Yo creo que las joyas tienen mucho que ver con todos los regalos. Cuando te la regalan es divino, pero cuando te la regalás también es hermoso. Así que me conecté con eso y desplazaron todas las otras cosas que yo vendía y rápidamente recordé algo que a mí me marcó mucho en mi infancia, en una infancia, te diré que entre los 8 y 12, 13 años, mis padres trabajaban en Tupperware. Y para mí la venta directa fue un espacio de devolverle la dignidad a mis padres. ¿Y por qué digo esto? Voy a contar una anécdota que la cuento siempre, pero para mí es muy particular para entender por qué yo hago venta directa. Qué maravilla, Cuando, qué maravilla. Me parece, por favor, vamos a respirar para escuchar esto, porque la palabra dignidad es una de las palabras que quiero poner como puntazo dorado acá. Aparte del autorregalo y de los mimos a uno mismo y de darse el espacio, pero me parece para quienes están escuchando este podcast, anotémoslo y sí, veamos, porque te lo digo de verdad, Vanessa, lo dijiste y sentí la energía y lo tengo a la piel de gallina. Hay sí, ciertas palabras y es que quiero la palabra dignidad. de verdad fue eso, ¿no? Mira, te voy a contar Sí, cuál es el hecho al que sí, yo le atribuyo esa palabra dignidad, que hoy la puedo contar así, ¿no? En ese momento uno lo vive de manera diferente, pero hoy es el cuento que yo me cuento y que a mí me sirve traerlo siempre porque además lo siento así. Cuando yo tenía unos 10 años, mi mamá se gana un viaje, unas vacaciones con Tupperware. Tupperware creo que ahí se le cortó un poquito también, pero mientras ella se reconecta, quiero que volvamos a sentir, a pensar, a reconectar con la palabra dignidad, ¿no? Y pensemos, me gustaría invitarlos a que pensemos en qué momento eso está vivo en nosotros, en qué momento lo defendemos, en qué momentos aparece.
Ahora te Acá estoy. seguimos escuchando. Ahora estoy de vuelta. Dale. Decía que cuando yo tenía esa edad, mi mamá se gana un viaje a Mar del Plata, a una convención, y fuimos toda la familia. A mí en ese momento me costaba mucho decir qué hacían mis padres, porque los padres de todas o trabajaban en un banco o eran médicos o tenían profesiones tradicionales. Mi mamá y mi papá vendían plásticos y era como raro contar qué es lo que hacían y era raro decir que eran exitosos en ese mundo que el resto que no está en el mundo de la venta directa no conoce. Cuando llegamos a Mar del Plata, yo veía que la gente se sacaba fotos con mis padres. Mis padres subían a un escenario y los aplaudían. La verdad que de verdad fue conectarme con la dignidad de un trabajo que yo no comprendía del todo, pero mis padres habían elegido estar en un mundo donde eran reconocidos. Cuando yo tuve la oportunidad de crear un mundo, creo que me conecto con eso y decidí hacerlo a través de la venta directa y rápidamente lo primero que hice fue formar gente que quisiera vender, conseguir vendedoras para hacerlo y la red creció rápidamente, porque a ver, en cada uno de los bancos que yo iba había una que necesitaba vender o que quería vender para poder comprarse lo que ella quisiera sin que le costara plata y entonces te diré que en menos de un año ya tenía 20 vendedoras o 30, en 2 años ya había llegado como a las 50, 60 y en el año, 2 años y medio ya estaba sacando un catálogo que me llevó de 100 vendedoras a 1500 y en el segundo catálogo de 1500 a 5000. Así que, y hoy 20.000. Después de 20 años, 20.000 consultoras en Argentina. Con lo cual, la verdad es que el camino recorrido tiene que ver con la unión sobre la dignidad del trabajo, que a veces no entendemos muy bien Total. dónde está esa dignidad o dónde la podemos encontrar. Y segundo es la forma en la que he aprendido a multiplicarme. Yo me encontré con gente que, en el camino, ¿no? Con gente que no tenía las posibilidades de presentar su currículum en una empresa porque tenía 3 hijos y no podía dejarlos y no tenía la posibilidad de laburar en relación de dependencia las horas que eran, y este trabajo le daba esa posibilidad. Mujeres que toda su vida se habían dedicado a criar hijos y que estaban cerca de los 50 y que de pronto se encontraban con que profesionalmente eran viejas y no podían insertarse, y esto era un espacio. Personas buenas para el liderazgo y que empezar en un trabajo desde abajo no siempre te lleva, si no tenés los títulos y las chapas necesarias, a conducir gente, y conducir gente en la venta directa es el gran proyecto de vida que uno puede aspirar. Me he encontrado con muchas características de las personas a las que realmente podía cambiarles la vida, a las que realmente podía impactar, y entonces, bueno, a eso me dediqué los anteriores 20 años, desde que arranqué trabajando, en realidad 24 años, porque yo arranqué cuando Cele tenía 6 meses y no paré, nunca paré desde ese momento. Así que así fueron mis comienzos fueron de mucho sacrificio, de dormir en el auto para no pagar un hotel, porque después al principio era fácil conseguir en Resistencia, pero después había que ir al interior y había que viajar 100 kilómetros, 200 kilómetros. Entonces, la verdad es que fueron mucho tiempo bueno, mucho tiempo. Un par de años de mucho sacrificio, mucho viaje, mucho recorrer Argentina, y después los viajes a 200 kilómetros se terminaron multiplicando a miles de kilómetros. En el año 2000, cuando yo saco el catálogo, decido mudarme a Córdoba por las distancias, porque desde Resistencia llegar a Mendoza. Ahí perdimos un momentito a Vanessa Durán, pero sé que igual que yo estoy fascinada escuchando esta historia, porque al margen de la anécdota y al margen de la
de la empresa o el imperio que ella ha organizado, creado. Hay todo un trabajo detrás profundo. Estoy dándole un poquito de contexto y ahí la Me tenemos de regreso imagino, a en cada microcorte mío, me imagino que sí, podrás hacer sí. la bajada esta. De los No puntos sé dónde dorados. quedé, no sé dónde quedé, pero No, yo sé porque yo dónde seguía quedaste. hablando. Te fuiste a Córdoba porque las distancias, es como que Córdoba, para la audiencia que no es argentina, Córdoba está en el corazón de Argentina y entonces es como un lugar más centralizado para poder moverte a otras provincias y a otros lugares también. Exacto, está como en el centro del país y eso me permitió poder llegar a todo el país. Y lo que decía es que después los kilómetros de 100, 200 en el día se convirtieron en miles y después arriba de un avión, en esa época en la que yo me mudé a Córdoba, uno podía desayunar en Córdoba, almorzar en la mitad de camino que era como Neuquén y cenar en Río Gallegos, que es como el sur de nuestro país. Entonces me permitió deambular por todo el país y hacer crecer la marca y hacer crecer y conocer el producto y el sistema sobre todo. Qué maravilla. Así que así empecé. Sí, y después quiero que me cuentes en qué está ahora Vanessa Durán la marca, pero quiero volver a algunas cosas. Me gusta siempre volver como a un poquito a la punta del ovillo. Hay varios puntos dorados acá. Uno de los que me parece muy importante destacar y es muy inspirador es que no importa dónde vos estés para poder hacer tus cosas. Porque Vanessa no viene de cuna de oro, no viene de una, no está no nació en capital, no nació en la capital del país, donde es muchísimo más fácil. Su situación, lo que nos contabas, y con eso fue la iniciativa o el motor también para decir, quiero más, quiero otras cosas para mi vida, quiero crecer. Eso me parece un muy Totalmente. buen punto dorado, ¿no? Totalmente. Y para reforzar esto que decís, Sí. justamente el no ser de capital, el no venir, me motivó más para poder decir, para poder demostrarme a mí misma y demostrar a los demás de que se puede, que te cuesta más, que tenés que poner más tenacidad, que tenés que poner más trabajo duro, sí, sí, probablemente sí. Probablemente alguien que tenga más servido se podría haber movido en avión mucho antes que yo, pero me permitió agarrar un auto y ser una viajante y conocer, entender la ruta, entrar a pueblos, a ciudades muy pequeñas. Eh, yo puedo contar cómo se hace una red kilómetro a kilómetro. Total. Y sé que hay otros que tienen grandes redes y hoy es un mundo distinto, ¿no? A ver, Sí. convengamos que Cintia, hoy es un mundo hiperconectado. Hoy con dinero uno puede salir en las redes y te está escribiendo alguien que está en India, Sí, como antes uno sí. podía, estamos hablando hace 23, 22, 23 años atrás, Mm, 20 años atrás, no existía internet, no existían las redes sociales, con lo cual total. conectar significaba viajar, ir a un pueblo, tocar una puerta, entrar a un almacén y preguntarle quién vendía Avon, si sabía si había alguna vendedora de Tupperware, de Mm, Nutriware, o sea, ese era mi diaria, ¿no? Mi diaria era eh, agarrar el auto y llegar a un pueblo y salir a buscar a esa que vendía algo. Así que eso, creo que la tenacidad, ¿no? En eso de decir, yo sé que voy a poder, sé que lo voy a lograr, y tiene otros aditamentos de esfuerzo, pero hay que entender que de donde seas, solamente si estás muy convencida que lo vas a lograr, lo vas a lograr. O sea, seas de un pueblo o sí, seas de la capital, no tiene que ver con las condiciones tanto, sí. más tiene que ver con las condiciones que vos busques para que sucedan las cosas. Eso es un mega punto dorado. Por favor, audiencia de este podcast, porque esto es trascendental.
es divino y es trascendental, no importa las circunstancias, porque siempre nos buscamos muchas excusas. No puedo, porque no es el momento, porque no me alcanza el tiempo, porque estoy muy vieja, porque estoy muy joven, porque estoy muy esto, porque no sé qué, porque mi ciudad es así, porque no tengo auto o porque tengo transporte público. Y lo que está diciendo Vanessa es, las circunstancias se las crea uno, me las creo yo y la tengo que trabajar, que es otro puntazo dorado, que también me parece súper importante escuchar esta empresaria que lo hizo sola, que lo hizo caminando un país entero, la tenacidad, el esfuerzo, estar ahí. En todo esto, obviamente, y te lo digo también como emprendedora de muchos proyectos, hay una palabra que es también y un estado anímico que está jugándosela siempre muy cerca, que es la frustración, ¿no? Y quería preguntarle a Vanessa cómo trabaja ella, cómo lidia con la frustración, cómo lidió en el momento de comenzar y ahora estás de vuelta. Ay, Estoy hablando de la frustración, sí, sí, Vane, sí. porque... Vos sabés que yo te sigo escuchando, no sé por qué, Ah, yo sigo escuchando, buenísimo. solo se congela la imagen, pero yo La sigo imagen. escuchando todo lo que decís, así que Perfecto. Entonces, vamos. eso me gustaría mucho escucharte para toda la audiencia, porque me parece que yo, sí, yo sé que como emprendedora y gente que nos está escuchando, que quieren empezar algo o que acaban de empezar o que están en la mitad del camino y como, esto no arranca. O no sé si es lo adecuado. Está este elemento de frustración. ¿Cómo trabajas con eso? Primero y principal, entender que todos tenemos frustración. Ok. Todos tenemos frustración. No es que alguien que es exitoso, viste, Claro. no, porque ella no se frustra, no, todos nos frustramos. El tema es cómo reaccionamos frente a esa frustración. Y yo creo que la frustración siempre está acompañada de miedos. Ya. Y entonces está en realidad cómo vos trabajás esos miedos, qué acciones haces para trabajar esos miedos. Yo creo que una de mis grandes virtudes es la obstinación. Soy muy obstinada Ya. y eso me ha hecho a que cada vez que me frustraba debía demostrarme a mí misma que lo podía superar. Siempre fue desde muy joven, o sea, la verdad es que desde muy joven yo, ya te digo, cuando jugaba vóley saltaba 10 centímetros y tenía que saltar 15 y se tenía que saltar primero 12 y era esa necesidad de autosuperarme Qué que lindo. hacía que me obstinara con esto no me puede pasar, no me va a pasar, lo voy a vencer, esa garra de superarse a uno mismo. Creo que eso es la clave para atravesar el momento de frustración. Estar Buenísimo. terriblemente obstinada con la superación propia. Si yo no puedo correr esto, si yo no puedo, bueno, dormiré menos, me esforzaré más, pero siempre fue buscar, o sea, esta cosa, además una de las cosas que también uno tiene que hacer es alimentarse de gente que ha podido hacerlo, ¿no? O sea, yo Ok. siempre fui muy, muy pro mentoras o Mentores. mentor, ¿no? Mm. Y muy pro mentor cuando no siquiera se hablaba de mentor. O sea, hoy imagínate que yo soy de las que leía todos los libros de Louise Hay, todos los libros de autoayuda, todo, yo era hiper, y me acuerdo que el papá de mis hijos me decía, vos y tus libros de autoayuda. Para mí era fundamental encontrar esa palabra de fuerza en otro, porque es muy difícil cuando vos estás en el momento de frustración salirte de eso. Uno tiene que hacer el ejercicio de salirse de esa emoción y tratar de conectar con otra emoción, con la emoción del yo puedo, del hacer, del vencer esa limitación. Entonces, para mí siempre fue eso, en los momentos más difíciles para superarme era buscar a otros que hicieran cosas, buscar a otros que se superaran, buscar a otros, hoy tenemos internet y hay miles, miles, pero millones de ejemplos de eso, ¿no? Sí. Millones, millones. Hasta el día de hoy, Cintia, yo eh, miro, nos conocemos, tenemos amigos en común que no tienen las mismas posibilidades físicas que uno, y yo
me retroalimento con decir, y Sí, yo me quejo, sí. cuando tengo todas mis condiciones para poder hacerlo, y hay otros que con menos que lo que yo tengo, lo siguen intentando y se esfuerzan. Y eso es lo que hace que la frustración termine en una competencia conmigo mismo para superarme. Y entonces Es, desaparece el sentimiento de frustración y desaparece el miedo cuando uno hace cosas, aún con miedo. Eso es interesante y eso para mí ha sido una perla dorada. Yo creía que uno tenía que combatir al miedo, ¿no? Que uno ya, iba a hacer cosas sin miedo. ¿Y sabes qué? No, uno tiene que hacerlas igual con miedo. ya. La acción, el hacer las cosas no te depara a que el miedo desaparezca. Lo que depara que desaparezca el miedo es que cuando vos la haces, el resultado que tengas es diferente y entonces ahí el miedo desaparece. Pero nadie que hace cosas, el miedo desaparece porque sí. Nada más que tenemos la valentía de hacerlo con miedo igual. Yo estoy emprendiendo en Estados Unidos y emprendo igual con todos mis miedos, Sí. pero voy adelante, voy emprendiendo igual y, y me salió mal una cosa y bueno, y aprendo y digo, bueno, esta no es la forma, hay que hacerla de otra. Y me inspiro de quienes hicieron mil veces, o sea, hay, Ah, que, hay que leer, por ejemplo, Edison, antes de crear el foco, dijo que fracasó 1100 veces, y sí, fueron las 1100 veces de cómo no hacerlo sí. para poder encontrar en las 1101 Y lo encontrar la hace. forma de sí hacerlo. Y creo que ese es el gran secreto, ¿no? O sea, lo hago una vez, no es así, lo hago otra vez, no es así, y alguna de las veces que lo haga, me va a salir. Y el secreto está en que nunca deje de intentar. Esa es la realidad. Pero entonces, espérate porque tengo una lista de puntos dorados y yo sé que quienes nos están escuchando lo están anotando a todo. Porque una de las cosas es, primero, puntazo dorado, por favor, todos tenemos frustraciones. Me parece que eso es un mantra. No soy yo sola, no me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Estamos en la misma, en el mismo barco. Eso me parece muy importante porque me da perspectiva. Y dos palabras que a mí me encantan, que es perspectiva y ecuanimidad, ¿no? Como de dónde estoy y de verdad cuál es el drama que tengo, ¿no? De verdad cuál es la gran cosa que me pasa. Nos pasa a todos, eso me parece fundamental. El otro punto dorado de todo este segmento es la obstinación, el probar, el tratar, el intentarlo otra vez. Tercer puntazo dorado, no se trata de vencer los miedos, se trata de hacerlo con los miedos y cómo reaccionar cuando eso aparezca. Totalmente. Intentarlo. O sea, puntos dorados muy importantes, no solamente, Vanessa, para emprender un negocio, para la vida, para el día a día, para las cosas de la mente, ¿no? Todo lo que nos da vueltas en la mente, cómo trabajar con eso. Y el cuarto puntazo dorado de esta partecita, que está lleno de tesoros de esta conversación con vos, y yo lo sabía, por eso quería traerte esta enciende tu corazón, es los mentores, los inspiradores, los maestros, está ahí afuera y están para nosotros. Usémoslo, aprovechémoslo, busquemos los maestros que nos inspiran, no solamente en el negocio que querramos emprender, sino como decía Vanessa, eh, en temas espirituales, en temas interiores, Y en están todos cómo... disponibles, Cintia, porque no hay nada más hermoso para alguien que va evolucionando que compartir lo que va aprendiendo. Creo que eso no pasa por la generosidad, pasa por cuando uno va evolucionando, va creciendo en el amor por lo que hace, en el amor que siente por la huella que deja. Y Mm. solo dejas huella en otro. En vos es muy difícil que vos marques huella en vos. Entonces no hay nada más lindo
para alguien ser mentor. Y entonces hay muchos. Y si uno vence ese miedo y se acerca a otro, hay mentores donde quieras, hay mentores. Es más, si yo te dijera a vos, Cintia, necesito ah, aprender a respirar, vos me vas a decir, hermana, tengo un horario y vamos a hacerlo Sí, tal día y tal hora. O sea, todos tenemos mentores de muchas cosas al alcance de la mano. Nadie va a venir a ofrecernos ayuda, con lo cual nosotros somos quienes tenemos que aprender a pedir lo que queremos, a pedir lo que necesitamos. Algo tan difícil en el ser humano aprender sí, a pedir, tan sí, difícil, sí, 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 porque lo relacionamos con la vulnerabilidad. sí, No es, al contrario, es una fortaleza gigante aprender a pedir lo que quiero, aprender a pedirle a mi pareja cuáles son las muestras de cariño que necesito de él, aprender a pedirle a mis colaboradores cuál es el tipo de excelencia que quiero en sus trabajos, a mis amigos el trato que necesito o la atención que necesito, hace la gran diferencia. Porque yo digo que la frustración siempre viene cuando yo cargo a otros y a situaciones de sí, expectativas sí, que solo están en mí y que no pueden estar en otros. Si yo cargo la expectativa, si vos fueras una colaboradora mía, yo cargo la expectativa de que vos me vas a entregar un trabajo que te pida en tal momento, en tales condiciones, pero no sé hacer el pedido que corresponde, en el que yo te pueda decir, mira, sí, lo voy a necesitar para el martes de la semana que viene, sí, antes de las 10 de la mañana, y estas son las condiciones que tiene que tener ese trabajo. Cuando vos me entregues, primero probablemente termines el miércoles, en otras condiciones que no sabía, y yo voy a sentir frustración frente a ese sí, trabajo, pero porque fueron mis expectativas frente a algo que no pedí. Entonces, cuando nosotros entendemos que el pedido es la fortaleza de establecer cuáles son las expectativas que tengo sobre alguien o sobre algo, la vida es más fácil y es sí. mejor cuando uno sabe declarar sus expectativas. Yo, por lo menos, es la manera en la que encontré de ser más feliz y de manejar mis frustraciones. Qué maravilla, porque eso, como vos dijiste, eso de pedir, el saber pedir adecuadamente, el poder expresar qué necesito al final, también escuchándote, porque tiene que ver con la vulnerabilidad y un tema que para mí es fundamental, que son los límites. Porque si yo sé pedir adecuadamente, pongo mis límites también. Como dicen en inglés, que la palabra es tan genial que le queda corto el español traduciendo boundaries, ¿no? Como estas cercas, pero estos límites que no hacen que yo sea una persona fría y desapegada, sino al contrario, voy a pedirte qué necesito porque ahí también voy a poner claramente hasta dónde voy a dar, hasta dónde voy a tener esa expectativa y hasta dónde esto va a funcionar, va a fluir, ¿no? Tal cual, tal cual. Y creo que eso es sanidad, de verdad, estoy convencida. Pero además, si vos lo pongas en el ámbito que lo pongas, esto Sí, funciona. No estamos hablando de que es solo para lo laboral o solo para lo personal o solo para lo afectivo. Lo pongas en el ámbito que lo pongas, esto funciona. Porque la frustración tiene que ver con la expectativa de total. lo que va a suceder. Y si yo tengo expectativas con otros y puedo declararlas, y el otro puede decirme si está dispuesto o no está dispuesto, lo que va a suceder es que lo que yo espere del otro sea lo que venga, y si supera mi Exacto. expectativa, es lo que pasa cuando decimos, no, pero es excepcional, no sabes lo Sí, que sucede con esta persona, o cuando vos decís, tengo un matrimonio que es brillante porque sí, mi marido supera todas las expectativas. ¿Por qué supera las expectativas? Porque saben cuáles son tus expectativas, sí. y entonces las puede cumplir, y entonces puede hacer por encima de esas expectativas.
pero hay que saber pedir. Hay que dejar de linkear que el pedir tiene que ver con vulnerabilidad, Sí, ¿sí? Yo no pido porque soy débil, pido porque es mi derecho, es mi sí, condición, es mi espacio, es, es lo que quiero que suceda. Nadie quiere frustrarse con otros, pero muchas veces dejamos que el otro nos demuestre solo lo que nosotros queremos de él. ¿Y por qué va a suceder eso? Y las mujeres somos especialistas en eso, ¿eh? sí, Especialistas, sí. especialistas, o sea, Vos sabés que te iba a decir, y escuchándote, habría que hacer una materia en la escuela desde kindergarten, te lo digo de inteligencia verdad. emocional para explorar las Sí, de inteligencia frustraciones. emocional, pero lo del pedido. Y de verdad, Sí, una práctica constante de cómo voy a pedir porque todo tiene que ver entonces con cómo nos estamos comunicando. absolutamente. Fue lo Y que nos más me evitaríamos, marcó, fue lo que más me marcó cuando estudié coaching. O sea, sí, para mí, yo hice el coaching ontológico, que el coaching ontológico, la diferencia con otros tipos de coaching, tiene que ver con la palabra, sí, ¿no? O sea, con la sí, ontología del lenguaje. sí, Para mí, aprender que la palabra no es inocente y total, aprender a todo lo que significa, todo lo que creamos con la palabra, hizo que construyera el mundo que quiero a través de la sí, palabra. Y los sí, pedidos son parte de la palabra, parte de sí, aprender a pedir, a utilizar esta condición tan diferente que tenemos del resto de los seres vivos, sí, sí, que es el lenguaje. sí. Estaba diciendo Vanessa lo del lenguaje que nos diferencia de los animales o de las plantas, que podemos tener un alto nivel de sensibilidad y entender lo que nos están diciendo, pero esto de pedirle al otro y de pedirnos a nosotros mismos también, que quiero ir un poquitito hacia ahí, Vane, porque también y el tema de las mujeres que lo has dicho, como que somos expertas en dar, 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 no saber recibir, nos da vergüenza recibir, y lo de pedir es una cosa muy tenaz. En todos los entrenamientos que yo doy, y trabajo mucho el chakra de la garganta, de la expresión de la voz, y en todos, mira que son millones de personas, te digo miles y miles de personas. Les hago una pregunta en todos los entrenamientos a todo el mundo. Le digo, levante la mano el que no tenga nada atragantado acá. Jamás nadie ha levantado la mano. Porque todos tenemos algo atragantado ahí, un nudo. Nudito, nudazo, medio, uno que se está armando, otro Incluso, que se... incluso lo que tenemos en práctica en pedir, también Total, lo tenemos. total. También lo tenemos, porque hay cosas que a veces no terminas, no es tu kairos para llegar Sí, a ese pedido, ¿no? sí. Y bueno, creo que sí, que somos expertas en eso las mujeres. Vos me decías que querías profundizar en qué, en No, quiero este. profundizar para una mujer, sobre todo, que está emprendiendo. ¿Qué recomendás para organizar bien esto del pedido? ¿Cómo empezamos a tener en claro qué quiero y cómo lo voy a pedir? No sé si vale la pena escribir un diario, hacer una lista. No, primero hacer el listado de las expectativas que Ok, tengo con el negocio. perfecto. Número uno, Número listado de las uno, expectativas. ¿qué Listo. expectativas tengo? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué pretendo que sea este negocio? ¿Dónde me quiero ver hoy, pero dónde quiero estar en 5 años? ¿Qué tiempo estoy dispuesto a darle? Porque a veces Perfecto. también, viste, digo, bueno, yo quiero esto, pero resulta que yo no puedo darle más de 2 horas al día. No, Entonces estoy cargando de una expectativa que no se va a llevar a cabo, porque la realidad es que para que eso suceda, necesito ponerle 6 horas al día al total, proyecto. Y si total. no estoy dispuesto a eso, entonces yo creo que generar un listado de expectativas para después poder sentarse y revisarlo muy bien y entender que es coherente. Porque si esa expectativa no es coherente con lo que estoy dispuesto a poner, debo reacomodar las expectativas. Ok. No puedo librar al azar
que mi expectativa va a suceder por arte de magia. Ya. Las cosas en un emprendimiento no suceden por arte de magia. Si mi expectativa es, por ejemplo, si yo soy una gran comunicadora y tengo redes sociales y mi expectativa es que en las redes sociales tenga contenido todo el tiempo, si yo no voy a generar ese contenido, tengo que tener a alguien que lo haga. Si no, no va a suceder. Si yo no Ya. puedo organizarme para generar contenido cada 3 días, como mínimamente tiene que estar, alguien lo tiene que hacer, Sí. porque si no, la frustración es, las 2 primeras semanas, el primer mes, logré postear Claro. 3 veces a la semana, logré poner algo, y después me olvido o empiezo a bajar la calidad del Sí. producto que estoy haciendo, y entonces la gente no se siente identificada, no te lee, no te sigue, y vos Ya. decís, este proyecto no funciona. No, no Ya. funciona la forma en lo que lo estás haciendo. Hay proyectos brillantes, brillantes, que los proyectos funcionarían, pero lo que no funciona es cómo se lleva a cabo. Ya, 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 Y ya. ahí tiene que haber una conciencia muy clara personal de cómo lo estoy haciendo, cuáles son mis expectativas y si le estoy poniendo lo que tiene que ser. Eso para mí es el consejo principal, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tengo del Bien. negocio? Revisarlas para poder ver si estoy dispuesta a hacer todo lo que esas expectativas necesiten y reordenar y ser coherente en lo que voy a dar para que esas expectativas se lleven a cabo. Lo otro que aconsejo mucho es tener el apoyo de la familia Ya. para para tener los tiempos y el espacio para hacerlo. Mira, yo por ejemplo soy una noctámbula Ya. atroz. A mí me gusta hacer muchas cosas y soy muy productiva cuando todo el mundo se fue a acostar. Sí. Y mi familia lo entiende Ya. y sabe que es así y sabe, por ejemplo, que si yo una noche me quedé hasta las 5 o 6 de la mañana y a la mañana no tenía nada, me tienen que dejar dormir y no me ponen trabas en un montón de cosas. O sea, te acompañan en el proceso de lo que uno necesita. Por supuesto que yo aprendí a pedírselo, pero Bien. claramente uno tiene que aprender a pedir al entorno en el que está cuáles son las condiciones que necesita para poder ocuparse de lo que tiene que hacer. Porque sin organizar eso es muy difícil y la frustración aparece mucho más a menudo cuando uno... Yo, por ejemplo, hago un ejercicio, ¿no? Siempre me pongo, hago un listado de cosas que tengo que hacer todos los domingos durante la semana. Pero yo ya sé que no voy a lograr hacer más del 40% de eso. Ya. Ya lo sé. Ahora, me permite tener mucho y poder elegir, porque hay veces que uno se levanta, no sé, a ver, a veces me levanto y tengo que grabar 4 videos y estoy con una energía que no va a Total. estar buena Sí. ponerla en un video. Sí. Entonces digo, no, hoy no puedo hacer esto, lo pongo de prioridad para mañana, pero hoy elijo ordenar, mirar el banco, hacer las finanzas o hablar con el financiero de Argentina para ver si esto puedo hacerlo o no puedo hacerlo acá. Y mi energía es más de choque y puedo hacer eso, pero no me puedo poner a hacer los videos. Entonces, yo ya sé que voy a terminar la semana con un 40% de cosas hechas. Entonces, mi expectativa no va a ser, si hago el 50, superé la expectativa. Ya. Ahora, si yo me hago un listado en el que sé que sí o sí tengo que hacer todo eso esta semana y llego a un 40, me frustré. Ya. Me frustré Total. porque claramente yo esperaba hacer 10 cosas y hice 4. Yo tengo que saber, tengo que tener anotadas las 10 cosas que necesito hacer, saber que voy a terminar haciendo 4 e intentar hacer 5 o 6. Pero no, por lo menos ese es mi método para sentirme feliz. Yo me siento feliz sabiendo que superé mi propia expectativa.
Sí, ahí estaba. Creo que hay muchísimos puntos dorados. Esto de crear las listas, organizarse, ordenarse y los porcentajes de expectativas que nos decía Vanessa. Y hay una cosa que también quiero profundizar un poquitito con Acá estoy de vuelta. esto. Sí, ya estás de vuelta, pero porque la imagen se frisea, pero vos me estás escuchando y yo sigo con el podcast. Eh, o sea, en todo esto, el pedirle al environment, ¿no? A tu familia, a la gente que te rodea, también esto es lo que yo necesito, esto es lo que voy a hacer, me voy a pedir que me acompañen de tal manera para que las cosas... Y hay algo súper clave en lo que acabas de decir y quiero esto marcarlo como punto dorado. Miren lo que dijo, escuchen lo que dijo Vanessa. Yo tengo que hacer unos videos, pero yo siento que mi energía no está, y no quiero ponerles energía a los videos, pero mi energía es más de choque o tal. Esto me parece fundamental y yo sé que esto es un trabajo interior, un trabajo espiritual, un trabajo profundo con uno mismo que evidentemente Vanessa Durán sí lo tiene, pero que creo que todos lo podemos tener, todos lo podemos desarrollar. La idea de enciende tu corazón es que eso es encontrar la temperatura de tu corazón en donde puedas decir, wow, hoy no estoy para hacer estos videos. Escucharse a uno mismo también me parece fundamental para el éxito de cualquier cosa que uno emprenda. Y no es algo que no haya que practicarlo siempre. Sí, A ver, yo puedo haberlo aprendido, pero es lo que uno olvida fácilmente. sí, Porque es energía, porque es emoción. Y somos muy fáciles de, de, de que nos invada una emoción y que no la sepamos manejar. Por más práctica que uno tenga, hay momentos total. en los que nos invade esa emoción y nos olvidamos de todo lo que ha aprendido. Entonces, es un autocontrol permanente, eso es una revisión permanente. Hoy como estoy. Mira, yo una de las cosas que hago es, o sea, las mujeres tenemos además todo un tema hormonal Sí, que nos acompaña toda nuestra vida, todos los meses. sí, Yo registro mucho mi semana hormonal perfecto. porque además una de las cosas que a mí me pasa es que yo suelo sentirme la peor persona del mundo cuando entro en esa semana antes de mi Sí, periodo y genero situaciones muy atroces para conmigo misma. Entonces increíble. yo cuando registro eso, yo ya sé que, a ver, hay cosas que no tengo que hacer, no tengo que, no, no tengo, por ejemplo, no tengo que mostrarme o que intentar generar ser una líder en esos momentos, porque mi energía es una energía donde me suelo atacar a mí misma, donde yo me digo que estoy fea, que no sirvo, que no ¿Qué siento, que, tal? ¿viste? Entonces, esas semanas, si intento hacer cosas de esas, me salen mal. Pero Qué no tiene que maravilla. ver con lo que yo hago, tiene que ver con algo hormonal que no lo voy a manejar. Entonces, si puedo evitar en esos momentos tener una reunión con gente que necesite mi energía plena, no puedo poner en ese momento, porque además hago lo que necesito en ese momento, ¿no? Demostrarme a mí misma que no sirvo, demostrarme a mí misma que no soy tan efectiva, demostrarme a mí misma, porque además somos tan autodestructivas muchas veces que Total. necesitamos que lo que estamos diciendo nocivo para nosotras mismas se compruebe. Entonces lo hago para comprobar que tengo razón. Sí. Pero si tengo registro de que mis hormonas están diciendo que soy la peor de la clase, Yeah. ya está, no hago en ese momento, trato de evitar ese espacio. Si tengo otras 3 semanas para hacerlo, registrar eso es conocerse uno mismo, es tratar de entender. ¿Y esto cómo se registra?
fíjate vos, ¿no? O sea, a mí me pasa, lo cuento como experiencia propia para ver de Mal. inspirar a que cada uno lo registre propiamente, pero yo siempre que estoy en esa semana de patito feo, digo yo, siempre tengo conflictos existenciales con mi pareja. Ya. Y entonces yo empecé a registrar que eran siempre en los mismos momentos del mes. Y entonces empecé a entender cómo me sentía. Esos 3, 4 días antes, yo me siento un patito feo. Y como me siento un patito feo, esos 3, 4 días, cuando empiezan a venir, los registro y hago cosas distintas. Y hoy, por ejemplo, ese día me voy a la playa, me Ya. pongo a tomar sol y me enchufo música que no me deje pensar en otra cosa. Ya. Y punto. O me pongo a limpiar la casa como si fuera Sí. la empleada doméstica más perfecta del mundo y, y es algo que me gusta y que me saca la energía, esta energía de hacer, y convierto mi día en otra cosa. Y ese día, y eso, pido no hacer. Le pido a veces hasta a mi marido decir, che, mira, la verdad estoy en mis días, no me jodas. Evita, evita eso, porque lo que vas a sacar de mí no es lo mejor. Es lo Yo en esos mejor. días no puedo dar lo mejor. Y entonces en esos días, y no estoy hablando de la mujer que está con el ciclo, no, no. Yo estoy hablando particularmente, yo tengo claramente en mi ciclo hormonal 3 días, 3, 4 días donde soy patito feo y donde me siento el peor. Entonces, aprender a conocerse y registrar qué siento en eso. A mí me pasa eso, a otro le puede pasar que está Sí, enojada con la vida, sí, a otro le puede pasar que, no sé, creo que miles de cosas nos pasan a las mujeres distintas, pero lo más importante es registrar qué me pasa a mí, y lo registro una vez, lo registro 2 veces, lo registro 3 veces, entonces empiezo a sacar mis propias conclusiones de qué puedo hacer con eso que registro. Pero si no lo registro, lo dejo al azar y voy a pasar a, a pensar que, que es así, viste esta cosa de, no, bueno, pero yo soy así, ya. pero, Mm. viste esta cosa de no puedo hacer nada con lo que me toca. Sí, podemos hacer todo con lo que Todo. nos toca, todo, todo. Quiero adelgazar, puedo hacer algo. Quiero vivir mejor, puedo hacer algo. Quiero respirar mejor, puedo hacer algo. Quiero tener más amigos, puedo hacer algo. Quiero tener una vida plena, puedo hacer algo. Sí, Solo señora. está en cómo enfrento mi necesidad de hacerlo o no hacerlo. Y ahí es solo registro de cada uno. Registro. Y yo quiero destacar que no es algo que uno aprenda y en automático lo haces. No es como Sí, andar en auto, ¿viste? Que vos sí, haces las cosas automáticamente. No. Es todos los días un registro de sí. lo que hago, de lo que digo, de cómo lo hago. Y algunos pueden decir, uy, qué estrés. Y sí, viejo, para ser feliz y para generar hábitos de ser feliz, uno primero tiene que estresarse para que el hábito aparezca, y cuando aparece se es más feliz. Pero antes hay que estresarse para conseguir esos hábitos. Sí, sí, el registro. Vane, podemos hablar 7 horas, yo creo, 7 días, 7 meses. Hay tantos Sí, puntos dorados. Para ir cerrando, quiero resumir un poquito esta última parte porque me parece fundamental. Decía que hace falta crear una escuela, y te lo estoy diciendo muy en serio, la escuela de Vanessa Durán para niñas. Te lo estoy diciendo muy en serio. Te lo digo muy en serio, una escuela, una materia de verdad, porque esto que tú acabas de decir, y ahora hay mucho más conciencia del ciclo menstrual y del periodo y de las lunas, cada vez hay más conciencia, pero aún todavía y con toda la información en redes, hay una gran ignorancia en eso, de registrar cuáles son las etapas del mes, de la luna de la mujer, y cómo implica, inclusive hasta lo que comemos, hasta el ejercicio que hay que hacer. No, no, no en todo el mes el mismo tipo de ejercicio, no en ¿cómo todo el mes, impacta? ¿Cómo sí, impacta en cada uno de nosotros algo que es inmanejable para una sí, mujer, que son sus ciclos hormonales? El sí, ciclo de cualquier mujer hormonal maneja emociones. total. Y esas emociones solamente
las vamos a poder manejar cuando empezamos a entender que hay que registrarlas. Si no las registramos, nos pasan por encima. Y Nos pasan por encima. me fascina lo del periodo menstrual, porque cuando vos me decís, bueno, registrarla, digo, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿No? ¿De dónde me agarro? Pero wait, ¿de dónde me agarro? Voy a empezar a tener un diario que diga, al día, 3 días antes de mi menstruación, mi estado de ánimo es así, 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 me pasa tal cosa, me siento así, me siento el papetito feo, o estoy agresiva, o estoy muy retraída, muy parade, lo que sea. Sí, o Y me duele empiezo a mucho la registrar. espalda, o tengo dolores. Hay muchas Sí, mujeres que antes empiezan con los dolores y a veces el dolor afecta emocionalmente sí, mucho. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a muchas mujeres? Ah, con razón me dolía la espalda hace 3 días. No, no, hermana, empezar a registrar porque te va a permitir hacer cosas sí, para que, para que vos puedas vivir bien esas semanas, esas... sí. Sí. Y el registro de las emociones, empezar a escribir diarios. Toda la gente que pasa por este podcast lo recomienda como un ejercicio tremendo de encendido del corazón. Journal, escribir, registrar, hacer como una autoestadística, ¿no? De por dónde estoy. Em, Tal cual. y, Yo decía, y el hábito, ¿no? Creación de hábitos también. sí, y también lo que sumo en esto es entender que cuando hablamos de inteligencia emocional es cómo hago más inteligentes mis emociones. Sí, Es un juego de palabras, pero que tiene mucho que ver de cómo hago que mi emoción sea inteligente. sí, O sea, ese es el gran secreto, creo yo, del dominio de la inteligencia emocional. Emociones vamos a tener todos los días, todo el tiempo y diversas, porque las emociones aparecen frente al estímulo que generan los otros, al estímulo que genera una amiga cuando me contesta algo, al estímulo que genera mi pareja cuando hace o no hace algo, al estímulo que genera mis hijos cuando hacen o no hacen algo que yo quisiera, el entorno, cuando viene el presidente y dictamina que va a haber sí, una cuarentena, ¿me entendés? O sí, sea, creo sí. que todo tiene que ver con las emociones, todo, todo. Si yo no le enseño a mis emociones a ser más inteligente, lo que va a suceder es que voy a perder la inteligencia transaccional para Sí, poder vivir en este mundo. sí. Eso es lo que va a suceder. Así que mi consejo es ese, entender que las emociones dominan nuestro mundo, que todos somos emocionales, algunos con más grado, otros con menos grado, y que puedan permanecer más fríos frente a las emociones, pero las tienen igual y muchas Total. veces las afectan por dentro. Y si uno registra eso, tiene algo para hacer. ¿Qué? Y cada uno descubrirá qué, pero hay algo para hacer y eso es lo más importante. No dejar librado al universo, que el universo haga lo que nosotros tenemos que hacer. Maravillosa, maravillosa. Vamos a seguir esta conversación en otros episodios porque es espectacular escucharte. Sé que no soy la única que estoy así como, wow, qué maravilla. ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde te encontramos, Vanessa? ¿Dónde Bueno, te... en Instagram mi perfil de Instagram es @Vanessa Durán, ok. Para los que no son de Argentina, es Vanessa con una sola S y sin D al final el Durán. Termina en N, Vanessa Durán, ok. Y después en www.vanessa. Si entran a www.vanessa.com.ar, ahí va a haber una parte donde están todos mis perfiles y me van a encontrar en Spotify, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en absolutamente todas las redes y en todas trato de volcar algo de lo que voy aprendiendo. Y una de las cosas para cerrar que quiero dejar, que para mí es lo que más
me impulsa a seguir hacia adelante, yo creo que el aprendizaje es en espiral, con lo cual siempre, siempre, siempre hay algo más para aprender. Y cuando yo digo del espiral es porque uno va pasando por el mismo tema un paso más arriba, un paso más abierto, como vos lo quieras ver al espiral. Si lo querés ver en forma de cono, va hacia arriba, si lo querés ver en forma de espiral chato, va ampliando su circunferencia, pero siempre pasamos por lo mismo. Si yo antes tenía un tema existencial a nivel pareja, en el aprendizaje vuelvo a pasar por otro tema y vuelvo a estar en ese lugar, habiendo aprendido lo que aprendí, pero teniendo algo nuevo que enfrentar en el aprendizaje. Y me parece que eso es maravillosamente descubridor, porque yo siento que todos los días, si me decís, che, pero bueno, a ver, vos en emociones aprendiste un montón, sí, pero todos los días descubro algo nuevo que voy a tener que trabajar. Todos los días descubro algo nuevo en mi emprendimiento que no aprendí antes. Todos los días descubro algo a nivel familiar que también tengo que trabajar. O sea, esto del aprendizaje nunca acaba, siempre es expansivo y es gratificante. Porque cuando vas expandiéndote, es lo único que se multiplica en otros y que bueno, que justamente eso, expande lo bueno, expande todo lo que uno quiere dar. Así que mi mayor consejo es prenderse del aprendizaje como algo de lo que querés para el resto de tu vida. Todos los días aprender algo nuevo. Y qué divinura aprender con vos. Y hemos aprendido un montón en este episodio, en este podcast, en esta experiencia. Yo le llamo experiencia. Yo me quedo con mi corazón encendido. Porque he sentido un montón de cosas, de verdad. He sentido un montón de cosas en esta conversación. Me ha llevado a autorreflexionar muchas cosas personales que estamos viviendo, que estoy viviendo. Creo que todos quienes estamos escuchando este episodio estamos igual y qué maravilla poder encontrarte y irme en esta espiral y irnos en esta espiral con Vanessa Durán para seguir aprendiendo. Gracias, muchas gracias por permitirme compartir esto, por pensar que puedo aportar desde este lugar y por supuesto debo también reconocer y decírtelo públicamente, yo aprendo mucho, vos sabés que yo cuando, algunas veces muy silenciosa y otras te comento, pero muchas veces me quedo en tus vivos, porque una de las cosas que me pasa cuando te escucho y cuando veo, tomo calma, ¿no? A veces estoy en el medio de estos torbellinos de cosas y de emociones, y sos una de las personas que me trae a la calma y que me puedo volver a conectar con lo que estaba haciendo sin irme del eje. Así que gracias y siempre aprendo y aprendo con vos calma. Muy bien, algo que me gusta mucho de vos. Me encanta porque yo tengo mis mentores de calma también y escucharte me ha traído mucha calma también, mucha calma en cosas que me están pasando. Fue como que, bueno, por ejemplo lo de pedir, que me parece que es un puntazo, voy a volver ahí en otro momento contigo, pero te voy a despedir, nos vamos a encontrar en el próximo episodio. Disfruten, vuelvan a escuchar a Vanessa, síganla en las redes, síganla, ella es una divina que además responde ella y en todo lo que pueda. Estoy yo ahí. Sí, además esto que hemos escuchado es ella, es absolutamente genuino, absolutamente. Y entonces creo que es un gran centro de aprendizaje, una escuela que, bueno, te tiré la idea, la escuela de Vanessa Durán, pero yo me apunto y apunto a mis hijas. ¿Por qué no? Yo creo que más allá de lo género o no género, creo que las mujeres tenemos mucho que aprender de algunas cosas que tienen que ver con nuestro género y que nos ponen en lugares diferentes y que solo aprendiéndolas probablemente dejemos de tener esta brecha tan gigante que tenemos entre hombres y mujeres, ¿no?
Bueno, Bueno, querida, un gracias. placer. Gracias. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero que se queden con el corazón encendido. Yo lo tengo encendido. Encuentren su temperatura, su latido, su ritmo, la coherencia entre el corazón y el cerebro, que es fundamental para eso, para nuestra inteligencia emocional, para ponernos a la altura de las circunstancias que nos tocan vivir, de lo que nos pide este mundo, este planeta, esta raza humana, todo lo que nos está transformando todo el tiempo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Enciende tu Corazón. Gracias. Yo me quedo con el corazón encendido y estoy segura que tú también. Ojalá hayas disfrutado muchísimo este episodio. Recuerda que para más información puedes visitar mi website, cynthiasack.com. Allí está mi blog, ideas, inspiración, teaching y todos los episodios de Enciende tu Corazón de este podcast. Puedes visitarme en redes sociales, en Instagram, @CynthiaSackOficial. Pasa la voz, comparte estos contenidos, suscríbete y nos encontramos en el próximo episodio para encender nuestros corazones y enamorarnos de nuestro poder personal. Gracias.